Puente de Calderón fue escenario de la batalla más importante de don Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, donde reúnen su ejército más numeroso y con mayor artillería. El estudio de la historia de Puente de Calderón, la batalla, sus secretos y los enfoques historiográficos actuales revelan una nueva manera de comprender la primera etapa de la independencia de México. Puente de Calderón fue la batalla decisiva para los insurgentes. Puente de Calderón fue la batalla decisiva para los realistas. Los comerciantes de Guadalajara convencieron a Hidalgo de que no enfrentara a Calleja en la ciudad para no destrozarla. ¿A quién nombran generalísimo? ¿A quién nombran comandante? A Hidalgo. ¿Quién es el que debía de tomar las decisiones militares? Allende. En el lomerío de Calderón hay todavía enterrados 44 cañones de manufactura insurgente. Este detalle o descripción que tenemos de Calderón, de la batalla de Calderón, que es tan minuciosa, todas las compañías, o sea, las tropas que intervinieron, cómo estaba organizado su campo. Hay dos banderas fundamentales para nuestra historia, las que perdió el general Ignacio Allende en la batalla de Puente de Calderón. La rebelión que Hidalgo inició en Dolores se aniquila en Puente de Calderón. Antes hubo enfrentamientos, pero desde aquí podemos decir que comenzó la guerra civil entre los mexicanos. Puente de Calderón se localiza a 40 kilómetros de la ciudad de Guadalajara. Se tomaba el antiguo camino real vía Lagos, atravesando los puentes de Tololotlán, La Laja, Las Cuentas, la antigua población de Zapotlán de los Tecuejes, el puente de Matatlán y la Puente Mocha, hasta llegar a Puente de Calderón, asentado sobre el cauce del antiguo río Colorado. La población más cercana a este puente es Zapotlanejo, anteriormente conocido como Zapotlán de los Tecuejes, y que era lugar de paso obligado en el camino real de la Ciudad de México a Guadalajara. La gente que viajaba por este camino escogía ese lugar para descansar, para cambiar de bestias. El servicio de coches y diligencias tiradas por 12 mulas se inaugura en 1794. Una de las postas establecidas en el viaje de una semana hasta México era en Zapotlanejo. Siempre fue un lugar de paso obligado para el comercio, para el transporte en Zapotlanejo. Es un pueblo que va a entrar a la historia precisamente porque está cerca el Puente de Calderón, porque ahí se da la batalla. En la actualidad se conserva parte de la ruta empedrada entre Zapotlanejo y Puente de Calderón, que comprende casi 8 kilómetros del antiguo camino real. El camino fue de suma importancia para las comunicaciones, el comercio y el crecimiento de la Nueva Galicia. Con la finalidad de atraer los grandes capitales, producto de las minas de Real del 14, de Real de Zacatecas y Real de Minas de Guanajuato, para que así de esa manera esas riquezas enormes vinieran a dar aquí a la capital de la Nueva Galicia para reforzar esa vocación comercial que hasta la fecha sigue teniendo Guadalajara. Entre 1802 y 1803, en este punto del camino, se construye un puente que toma su nombre del río de Calderón. Hasta hace poco se creía que este era el puente que mandó construir el intendente de la Nueva Galicia, don Francisco Calderón y Romero, entre 1677 y 1679. Sin embargo, la más reciente investigación de la historiadora Carmen Castañeda contradice esta versión. El consulado y las personas hablan
de que se va a construir un nuevo puente y que es muy conveniente porque ahí en el río, en tiempo de aguas, en ese paraje cerca de Zapotlanejo, tienen que vadear el río o esperar a que bajen las aguas y que eso dilata la correspondencia. Carmen Castañeda localizó en el Archivo General de Indias de Sevilla, en España, el expediente completo en el cual el Real Consulado de Comerciantes de Guadalajara mandó construir un nuevo puente. Se consultó a varios informantes, conductores de correo y comerciantes de las villas vecinas sobre el mejor lugar para su construcción. Se les preguntó a esas 8 personas de la conveniencia de hacer sobre el río Calderón un puente. Con estos datos ya el consulado le pide al famoso Pedro José Ciprés, un maestro arquitecto, que haga el diseño de la reconstrucción del puente de la Laja y la construcción del puente de Calderón. La historiadora también localizó en Sevilla el plano original y el presupuesto por 7.817 pesos para la edificación del puente con buenos cimientos pilares, arcos, esquinas, empedrados, pasamanos y almenas, con los frentes de los arcos de piedra labrada. La obra de Puente de Calderón es concluida a escasos 8 años de la batalla. Esta contienda cambiaría su destino dramáticamente de un simple lugar de paso de coches, arrieros y trajinantes, al del sitio estratégico escogido por los insurgentes para enfrentar al ejército realista, a fin de conservar la ciudad de Guadalajara. Yo sostengo la tesis de que los comerciantes de Guadalajara convencieron a Hidalgo de que no enfrentara a Calleja en la ciudad para no destrozarla. La ciudad de Guadalajara era de vital importancia para los planes de don Miguel Hidalgo. No pudo el cura Hidalgo tomar la Ciudad de México. Al replegarse, el sitio ideal tenía que ser la ciudad de Guadalajara. Guadalajara era una plaza muy importante porque era sede de una audiencia, sede de un obispado. Guadalajara en 1810 era famosa por su comercio y sus comerciantes, mucha gente vascos, y tenían sus casas en la parte de arriba y en la parte de abajo, sus tiendas, y estas tiendas la mayoría son saqueadas por orden de José Antonio Torres. El amo Torres toma la ciudad de Guadalajara e invita a Hidalgo a asumir el control. Torres le mandó una carta a Hidalgo diciéndole que urgía su presencia aquí para que él controlara todo, porque entre los mismos dirigentes había grandes conflictos por cuestiones de quién debería ejercer el mando. Los habitantes de la ciudad de Guadalajara empiezan a recibir noticias de Hidalgo. Las primeras noticias que se tuvieron en Guadalajara de don Miguel Hidalgo fue que estaba en contra de la religión, que era un bandido. Eso fue lo primero que se supo por una carta que envió don José Simeón de Uría, que fue el primer diputado de Guadalajara a las Cortes de Cádiz. Y luego viene el edicto de excomunión de la Inquisición, que lo fijan en todas las puertas de las iglesias en contra de Hidalgo. No, pues la fama de don Miguel Hidalgo es que está en contra de la religión y que ya está excomulgado. Lo peor que le puede pasar a una gente en aquel tiempo, ¿no? De las primeras versiones que se corren es que lo que los insurgentes deseaban era la independencia de la Nueva España. Otros que no, lo que quería el movimiento de Hidalgo era defender los intereses de Fernando VII. Y otros, los menos, que Hidalgo era un agente de Napoleón. Prisciliano Sánchez, el primer gobernador de Guadalajara, era muy joven y él hace una relación de todo lo que está viendo y dice que la imagen de don Miguel Hidalgo va cambiando, conforme pasa el tiempo va cambiando y ya no creen que esté en contra de la religión, ya no creen que es un bandido, ya creen que, bueno, que sí lucha a favor de que se restituya Fernando VII, pero por el derecho de los americanos, ¿no? Cuando Hidalgo llega a Guadalajara, los alcaldes y regidores del ayuntamiento, así como el cabildo eclesiástico, le dan la bienvenida en San Pedro Tlaquepaque. Toda la insurgencia se concentró en Guadalajara en noviembre de 1810. Aquí llegó a Guadalajara el amo Torres, después llegó Hidalgo el 26 de noviembre
Hidalgo, que se encontraba en Valladolid, se vino a Guadalajara contra la voluntad de Ignacio Allende. Ignacio Allende no quería que Hidalgo viniera a Guadalajara, ya que la ciudad de Valladolid quedaría desprotegida y el ejército de Allende quedaría aislado. Y efectivamente, cuando Hidalgo se viene, Allende fue derrotado por Calleja en Guanajuato, y entonces ya Calleja tuvo el control tanto de la intendencia de Michoacán como la de Guanajuato. Hidalgo se consagra desde Guadalajara con grandes muestras de su política social a favor de los indios. En un bando publicado el 6 de diciembre de 1810 se exige que los dueños de los esclavos deberán darles libertad dentro del término de 10 días, so pena de muerte. En ese mismo edicto se ordena que cese para lo sucesivo la contribución de tributos que a los indios se exige. Los tributos era una dura carga que pesaba sobre la sociedad de los mulatos y de los indios. No lo sabíamos, pero yo me encontré en Sevilla el estado general de los tributos de 1810 que teníamos perdidos. En ellos es muy claro cómo la tributación iba cada vez más en aumento e iba cada vez más en aumento la capacidad de la sociedad virreinal para recolectarlos. En las ciudades y en la Ciudad de México, el cobro de los tributos era una guerra. A los recaudadores de tributos se les apedreaba, a los que no pagaban los tributos se les metía a la cárcel inmediatamente. En la finca conocida como la Casa de los Perros, se localizaba el taller de imprenta de don José Fructuoso Romero. Aquí se imprime el primer periódico a favor de la causa insurgente, El Despertador Americano. La importancia que tenía Guadalajara y el hecho de que aquí había una imprenta. Esta es la razón por la cual aquí se imprimió El Despertador Americano. El primer número del Despertador Americano, Correo Político Económico de Guadalajara, se publicó el 20 de diciembre de 1810, convirtiéndose en el principal órgano promotor del ideario insurgente y a la sazón en el primer periódico independiente de México. De suma importancia, pero de corta vida, se publicaron únicamente 7 correos americanos. El último se imprime el mismo día en que Hidalgo pierde en Puente de Calderón, el 17 de enero de 1811. Para finales de 1810, Hidalgo y Allende reciben noticias por sus informantes de los movimientos de los ejércitos virreinales. Circulan muchos papelillos, dicen alarmantes, en la ciudad de que viene detrás de él el general Félix María Calleja y viene también el intendente Manuel Flón. Entonces, cuando sabe eso, parece que a don Miguel Hidalgo le indigna mucho y mata a muchos españoles. A los españoles que llevaban a la matanza, los sacaron de sus poblaciones en la noche, en la oscuridad, para que no se dieran cuenta ni sus parientes ni sus sirvientes. El capitán Ignacio Allende no está de acuerdo con las ejecuciones. Allende le reclama a Hidalgo por esas matanzas de los españoles. Hidalgo tiene esa connivencia con el populacho. A Hidalgo no le interesan los españoles. La pregunta es, ¿cómo calificaríamos a Hidalgo cuando ordena el degüello de alrededor de 500 españoles en Guadalajara? ¿Eso no es ser sanguinario? Bueno, ¿se lo debemos a recriminar a Hidalgo? No, es que es una guerra. Las dos grandes matanzas de españoles están muy bien explicadas en el último de los despertadores americanos. La razón que dan los insurgentes para esta venganza es la cruel entrada que hicieron los realistas sobre las ciudades que entraron a la guerra. La estrategia del general Félix María Calleja, comandante en jefe del ejército de operación en contra de los insurgentes, es acorralarlos en Guadalajara. Por esta iniciativa militar quedaron cercados en Guadalajara todos los insurgentes. Allende quería que Calleja penetrara hasta Guadalajara para emboscarlo, pero Hidalgo decide que es mejor ir a su encuentro fuera de la ciudad. Por eso Hidalgo salió pronto de Guadalajara para irse, pero sin tener un lugar definido. Pero ya llegando a esos lugares,
hubo un estudio del terreno donde podía presentarse mejor la batalla, y Allende y Abasolo escogieron ese lugar. Acampan en Puente de Calderón porque es el lugar más difícil para ser tomado. Ocupan ese sitio para ganar la guerra. Calleja recibió constantes noticias del numeroso ejército de Hidalgo, que coincidían todas en más de 100,000 hombres con más de 100 cañones de diversos calibres. Estos datos le parecieron exagerados hasta que pudo verlos frente a frente desde su campamento en el paraje llamado La Joya. Una pregunta importante para entender la primera etapa de la independencia de México es ¿cómo logró Hidalgo reunir a tanta gente para apoyar su movimiento? Para responderla, los historiadores investigan en los expedientes de las personas apresadas al terminar la batalla y consignados a la Junta de Seguridad Pública de Guadalajara por infidencia, deserción e insurgencia. Pero esto nos da una idea de por qué participó mucha gente en la independencia, por qué fue a Calderón. Fundamentalmente por el salario que ofrece Hidalgo. Es un mito pensar que los indios que se le incorporan o los campesinos se le incorporan con fines patrióticos o nacionalistas o porque quieren luchar por la independencia del virreinato. Hay otros que dicen que como les dijeron que sí iba a haber jugada, iban a jugar naipes, cartas, que iba a haber juego allí, bueno, a lo mejor podían ganar. Muchos campesinos e indios van a incorporarse para escapar de la justicia. Que no, hay unos que son muy valientes y dicen que ellos fueron porque querían seguir a don Miguel Hidalgo. Otros lo van a hacer por cuestiones de venganza, para cobrarse deudas pendientes con el hacendado, con el ranchero, con alguna otra persona que había recibido alguna afrenta. Algunos venían pues siguiendo los ideales insurgentes. Pero como sucede en todas las guerras, y ha sucedido siempre aquí y en todos lados, ¿no? Que se suman cantidad de bandoleros, de asaltantes, y esos, pues en un momento dado pelean por una causa, pero ellos no están peleando íntimamente por ninguna. Ellos están buscando la manera de asaltar, de hacerse de dinero, de medios, y asaltan parejo a unos y a otros, ¿no? La mayoría, claro, ustedes lo pueden entender, dicen que fueron llevados a fuerzas, que ellos estaban en Guadalajara haciendo X, que trabajando en una panadería, trabajando de albañil, pero que llegaron los partidarios de los insurgentes y se los llevaron. El desorden generalizado provocó que la gente siguiera el movimiento por diversos motivos. Pero no debemos olvidar la grave crisis social que se vivía en esos días. La insurgencia estalló en medio de una crisis agrícola. El año de 1808 y 9 había llovido muy poco, por lo tanto había una gran escasez de maíz. Y había una hambruna, y había enfermedades, y había desesperación, y había desempleo porque muchas haciendas despidieron a sus trabajadores.